sobre todos los demás apóstoles. Ese fue Pedro, y los papas son los sucesores de Pedro. También se le llama al Papa vicario de Cristo. Quiere decir que él representa a Cristo realmente en la tierra. Él es, por lo tanto, la cabeza visible de la Iglesia, siendo Jesús la cabeza invisible. A veces las personas dicen, ¿y por qué el Papa no moderniza la Iglesia? ¿Por qué no cambia las cosas? La respuesta es muy sencilla. Él no tiene autoridad para eso. Él es cabeza visible de una autoridad invisible. Es Cristo el que manda. Y el Papa manifiesta en el mundo esa autoridad de Cristo. Y por eso la Iglesia no puede cambiar en lo que Cristo ha revelado en su doctrina. La autoridad de Pedro, se dice, es plena. Quiere decir que no hay ninguna materia de fe, de moral, no hay ninguna doctrina que un obispo se pueda reservar para él, sino que el Papa tiene autoridad sobre toda la Iglesia. Y su autoridad es suprema, es inmediata, o sea que no requiere la aprobación de ningún delegado, y es para todo el tiempo que él es Papa. El Papa normalmente ejerce su misión hasta que muere. Y vemos que en 20 siglos de Iglesia se ha demostrado cómo el Espíritu Santo ha cuidado la enseñanza, el pastoreo de la Iglesia. Han habido personas que con seriedad han querido demostrar la falacia del papado. Han ido a Roma, han investigado, y muchos se han convertido al darse cuenta que a pesar de que han habido papas que en su vida personal han sido pobres, han sido pecadores, sin embargo, nunca han enseñado doctrina falsa. Y se han quedado maravillados de ver cómo la continuidad de la doctrina es cierta a través de todos los siglos. Entonces se han dado cuenta, es imposible que esto ocurra si no fuera por una obra sobrenatural, la obra de Dios. El fundamento bíblico de esta autoridad papal, esta autoridad de Dios que se manifiesta a través del Papa, la encontramos en Mateo capítulo 16, del 18 al 19. Dice Jesús, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta potestad se la da solo a Pedro. Le habla de una manera tan especial que antes hasta le cambia el nombre. De Simón pasa a ser Pedro, que significa piedra, y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tener las llaves significa tener la autoridad. El mayordomo en una casa se le entregan las llaves y entonces él es el que puede entrar en la casa y tiene autoridad y custodia de ella. En los tiempos antiguos, que las ciudades eran amuralladas, tener las llaves de la ciudad daba acceso a entrar y salir. No solo eso, sino que también uno podía dejar entrar o excluir de la ciudad si uno tiene las llaves. En Lucas 22:32 dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como el trigo. Eso quiere decir sacudir.
El demonio va a sacudir a Pedro como se sacude el trigo para que caiga el grano de la espiga. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto de esa tentación, de esa situación de tormenta, de sacudida, confirma a tus hermanos. Fíjense que tras cada comisión que Jesús le da a Pedro, lo tiene después que reprender porque Pedro comete algún error. Sin embargo, Jesucristo lo hace. Le da a Pedro estas comisiones para que quede claro que es obra divina actuando en seres humanos. ¿Cuánta es nuestra rebelión? Que al ver el ser humano no queremos descubrir este misterio maravilloso del Señor. Vemos además que cuando en capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 17, ya Cristo ha resucitado y está junto al lago, se le acerca a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Y 3 veces le da la oportunidad de reparar por su pecado cuando él lo había negado 3 veces. Sin embargo, Jesús no lo descarta. Toma a este hombre pecador y lo pone en autoridad sobre todos los demás, con un designio divino que va a durar hasta el fin del mundo. Porque Él dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Apacienta, quiere decir, sé pastor, tiene autoridad de las ovejas, les da alimento. ¿Y cuáles son las ovejas? Es la iglesia, es el rebaño del Señor, son las ovejas. Veamos ahora el ejercicio del primado. ¿Cómo se llevó esto a cabo? Lo vemos en su comienzo en los Hechos de los Apóstoles. Que San Pedro es el primero en hablar cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Estaban allí juntos con María, la Madre de Dios, todos en oración. Viene el Espíritu Santo. ¿Y quién es el primero que va a hablar en nombre de todos? Pedro, para dar testimonio. Vemos que él es también la cabeza en el primer concilio que se celebra en la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y la autoridad de Pedro es evidentemente aceptada por todos. No quiere decir que no hay dificultades, las hay, pero ya hay este fundamento de autoridad suprema en Pedro. Esto es lo que significa el primado de Pedro. Pedro está en una autoridad en el nombre del Señor. Pedro después se transfiere a Roma, que era entonces la capital del imperio. La iglesia se mueve ya al centro del imperio y allí continúa ejerciendo su primado. Y allí fue martirizado. Ahí también murió Pablo. Esto ocurrió durante la persecución de Nerón. Pero después de Pedro continúa la iglesia. El próximo papa es Lino. Después viene Cleto. Después Clemente. Y así sucesivamente puedes ir a cualquier biblioteca y encontrar la lista de toda la sucesión apostólica que va transcurriendo a través de los siglos hasta llegar a Juan Pablo II, nuestro pastor universal en este tiempo, el Papa presente. Vemos cómo los pastores primitivos de la Iglesia lo reconocían al Papa como el pastor supremo. Cuando nosotros tengamos dudas sobre la interpretación correcta de la Biblia, bueno, ¿qué quiere decir esto? Unos dicen una cosa, otros otra, pero estamos ahora en el siglo XX, vamos a entrar en el XXI. ¿Cómo la interpretaban en el principio? Entonces nosotros tomamos esta interpretación original como la correcta, porque el Espíritu Santo no se contradice. Los pastores de los primeros siglos, tenemos testimonios hasta del siglo II. San Ireneo, siempre reconocían la autoridad suprema de Pedro.
Veamos lo que dice San Ireneo. La iglesia más grande, más antigua y mejor conocida de todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Con esta iglesia, por razón de su más poderosa autoridad de fundación, es preciso que concuerden todas las iglesias, es decir, los fieles que están en todas partes. Tenemos muchos testimonios. San Agustín nos habla mucho del primado de Pedro, y todos los padres de la iglesia